Hoy, en Recreo Satelital, aprendimos que el reposo no es absoluto, el movimiento es relativo. Podemos pensar que estamos en reposo cuando en realidad estamos girando junto con la Tierra, o podemos pensar que el Sol está quieto cuando en realidad se está moviendo junto con los planetas alrededor del centro de la Vía Láctea. El cine está basado en la descomposición del movimiento para recomponerlo luego en el cerebro. Los principios de diseño del tobogán de agua aplicando principios físicos. Todos los cuerpos caen de la misma manera independientemente de su peso. Saben que si lanzamos dos bolitas, por ejemplo, desde el borde de una mesa, una la tiramos para adelante, así la empujamos, y la otra simplemente la dejamos caer, igualmente las dos bolitas van a llegar al piso al mismo tiempo, porque el movimiento de avance no supera a la fuerza de gravedad, así que las dos caen al mismo tiempo. Acuérdense que nuestras vías de comunicación están abiertas las 24 horas y el tema de mañana es el movimiento de los planetas. Nos despedimos. Adiós. ¡Chao! Señores, ¿saben por qué la Tierra gira más despacio a la altura de los polos? No. Y porque si no los esquimales se marean. Nuestro próximo programa, Quantum. También en agosto, vea, sienta, viva Infinito, con estrenos y novedades. El nuevo ciclo de estrenos de las noches temáticas. El juego y el azar, fe y fanatismo, adicción, fobias y matrimonio. Adrián Baenza con los mundiales de fútbol, Argentina 78 y España 82. Hola Carlitos, con sus nuevos enfoques temáticos en estreno. Más leyendas del ring, con nuevos capítulos de los grandes del boxeo en Latinoamérica. Los estrenos de las nuevas series que presentaremos en agosto. Antártida, el confín de Sudamérica, un viaje lleno de aventuras hacia el continente blanco. Los hijos de la danza, la vida de los jóvenes bailarines de la Escuela de Baile de la Ópera de París. Enviado especial con sus investigaciones exclusivas y anticonvencionales en todo el mundo. Y los capítulos estrenos de las series favoritas. Pantalla abierta, especiales de infinito, más allá del 2000, Poder de Fuego. Loco por los animales, andando caminos, guía para viajeros independientes, hombres en conflicto y muchos más. Y atención, que muy pronto llega Thalassa, la serie que habla del mar. Todos estos estrenos de agosto, véalos, siéntalos y vívalos en Infinito, el primer canal documental latinoamericano.
y bienvenidos a Quantum. Soy Amanda Keller y hoy presentaremos un informe sobre granjeros de camarones de Nueva Zelanda metiéndose en agua caliente. También, cómo reparar cables sin electrocutarse. El arte del habla. ¿Por qué los humanos aprenden a hablar? La voz es la columna vertebral de nuestra civilización. Nos distingue de los animales. Y colocando lana sobre derrames de petróleo. Pero antes, una nueva manera de utilizar los excesos de la energía geotermal. Slapbank, en medio de la isla norte, es una serie de piletones atestados de camarones. Que una granja llena de camarones, amantes del calor, exista en una zona templada, es el testimonio de la determinación de un hombre. El éxito se debe al espíritu de cooperación. ¿Qué tal los ve? Muy bien, amigo. Son muy azules. Jeff Newstaff es el hombre con determinación. Después de 7 años de dedicarse, los negocios van, por cierto, bien en la granja de camarones Wairaki. Este es un Macrobrachium rosenbergi, más conocido como el camarón malasio gigante de agua dulce. Esta es una hembra. Como su nombre lo sugiere, están más habituados a aguas tropicales, y los ríos y lagos de Nueva Zelanda no son exactamente cálidos. Pero estos camarones están aquí y prosperan, y todo debido a los vecinos. La planta geotermal Wairaki tiene mucha de la comodidad que una granja de camarones necesita para sobrevivir. Calor. Hace 35 años que esta planta extrae de las reservas geotermales subterráneas para crear el vapor necesario para producir electricidad. Es teóricamente un recurso inacabable, pero tiene sus contras. Cada hora de cada día, 4.000 toneladas de desperdicio geotermal brota y acaba en el arroyo Wairaki. Este es el fluido que queda después que se aprovechó el vapor y llega a la vía fluvial natural casi con punto de ebullición. El paisaje lunar amarillo se debe al sílice en el agua, pero el fluido también contiene boro, arsénico y metales pesados. Todo fluye en el arroyo hacia el río Waikato, cosa que estuvo haciendo durante casi 4 décadas. Es el vapor que Jeff Newstaff utiliza para crear el medio tropical que requieren sus camarones. Este es el latido de la operación. Son cosas maravillosas y la transferencia del calor les hace muy bien. Los Macrobrachium rosenbergi necesitan agua con una temperatura de 28 grados Celsius para sobrevivir y reproducirse. Aquí en los tanques de reproducción hay un grupo central de unos 100 camarones. Se los podría llamar padrillos. Su tarea es asegurar el futuro de la granja. Cada hembra desova 4 veces por año, llevando cada vez hasta 70.000 huevos. Esos huevos tienen una tasa de sobrevivencia del 85%, comparada con el 5% en el estado natural. ¿Sería posible todo esto sin el desperdicio de la estación geotermal? Lo único que da viabilidad comercial al lugar es el acceso al desperdicio de energía del campo de perforación de Wairaki. Usar las otras formas alternativas de calor costaría alrededor de $1 millón anuales. La electricidad costaría un poco más. Todo el resto sería gastos. El acuerdo está bien para la planta geotermal de Wairaki, que estuvo bajo presión de las autoridades del medio ambiente para manejar su desperdicio. Estamos intentando limitar la cantidad de calor que damos al agua y usando estas granjas utilizamos mucho desperdicio de menor graduación para hacer camarones en vez de tirar ese desperdicio al río. Habiendo aliviado el problema de la carga termal en las vías fluviales, Wairaki se ocupa ahora del tema de la carga química. Una vez completado a fines de este año, este nuevo caño llevará el desperdicio geotermal a una planta binaria donde pueden recuperarse los minerales útiles como el sílice. Desde la planta binaria, el caño llevará el agua hacia la granja de camarones, donde Jeff seguirá extrayendo el calor. En vez de acabar en el río como ahora, el desperdicio frío viajará por el caño a la estación de energía, donde será reinyectado en la tierra a través de uno de estos pozos.
El fluido va desde aquí hasta el suelo. Eso es lo que llamamos un pozo de desvío. Comienza yendo verticalmente para acabar yendo en dirección horizontal. El punto final está probablemente a unos 2 kilómetros de distancia y quizá a 1 kilómetro de profundidad. Un ciclo completo que no desperdicia nada y que no contamina al medio ambiente. Para la planta de energía significa hacer lo suyo. Para la granja de camarones significa mejores negocios. Una vez que el caño esté colocado, Jeff obtendrá 3 veces más de calor. Más calor significa más piletones. Y más piletones significan más camarones. En vez de vender sus bellezas malasias en el restaurante de la granja, Jeff podrá abastecer los lucrativos mercados extranjeros que ya claman por su cosecha. El pozo geotermal más profundo tiene 1 kilómetro y las estaciones de energía de Guairaki utilizan 4.000 toneladas de agua caliente por hora. Nuestra próxima historia trata del habla. Nosotros los humanos somos muy parlanchines, pero algo sucedió en nuestro pasado para hacernos los habladores que somos. Desde Nueva York informa Geoffrey Burfield. Este programa les llega a ustedes por la voz. La voz es la columna vertebral de nuestra civilización, nos separa de los animales. Una demostración rápida. ¿Puedes decirme dónde queda el Hospital Monte Sinaí? ¿Puedes decirme dónde queda el Hospital Monte Sinaí? No. ¡Qué tontería! Sé que hay una diferencia obvia en el poder del cerebro, pero ¿se dieron cuenta que hay buenas razones físicas para hablar con animales y bebés, mientras que ellos no pueden respondernos? Al menos eso dicen en el Centro Médico Monte Sinaí, en el centro de Nueva York. Después de casi una década de investigación, dieron pruebas de cómo comenzó el habla en los humanos. Y paralelamente, una inusual explicación sobre muertes en cuna. Dr. Ledman, soy Geoffrey Burfield de Quantum. Encantado, adelante. Gracias. El Dr. Ledman es un especialista en nariz, oído y garganta, pero en su tiempo libre examina cráneos. Hay una tendencia definida que uno puede encontrar comenzando por nuestros primeros ancestros, los homónimos más lejanos. La base de sus cráneos es relativamente plana, no como la que se encuentra en los monos. Uno comprueba que comienzan a cambiar gradualmente, es decir, a doblarse a través del tiempo. Nuestras pruebas muestran que estos ancestros, los autipianos australes, ni por el cerebro ni por nuestra reconstrucción podrían hablar como lo hacemos hoy. De hecho, no fue hasta la llegada de los primeros miembros de nuestra especie, el Homo sapiens, hace unos 200 o 300.000 años, que la base del cráneo se dobló lo suficiente para sugerir que el habla era finalmente posible. Todo suena ahora muy plausible, pero hay un problema. ¿Qué se hace con los neandertales? Los neandertales no se adaptan bien al esquema de las cosas. Llegaron hace quizá unos 150.000 años después que el Homo sapiens había existido durante mucho tiempo. Pero a primera vista parecían ser más primitivos. Pesados lomos, apariencia corpulenta, grandes narices y una base de cráneo más plana. Esto indicaría a muchos de nosotros que los Netherlands pudieran tener algunas restricciones en el tipo de sonidos que harían, comparados con los nuestros. Esto no significa que los Netherlands no tuvieran un lenguaje muy desarrollado o sofisticado. Por cierto, lo tuvieron. Estos fueron primos cercanos nuestros, con gran cerebro, altamente inteligentes, daban besos. Debió sucederles algo que hizo que sus vías respiratorias superiores fueran levemente distintas a la de los otros ancestros. Tal vez los neandertales dieron con una estrategia de supervivencia debido al clima amenazante. Cuando se vive en un medio frío y seco, no es particularmente bueno tener la boca abierta.
Los sensibles revestimientos mucosos de la garganta pueden ser dañados por el medio ambiente frío y seco. Los neanderthals solucionaron esto desarrollando narices anchas y senos más grandes en sus cráneos. Esto quitaba aire de la boca, pero al mismo tiempo sus gargantas se acortaron. Lo sabemos porque la curva en la parte inferior de su cráneo se achica. La mayoría cree que cuando se trata del habla, todo se desarrolló solo para ese propósito, pero en realidad no fue así. La función primaria es la respiración, seguida por la contención, y luego seguida por el habla. La regla básica es que querríamos respirar, tragar, y si aún seguimos allí, hablar. Pero hay un precio que pagar. Cuando las gargantas de nuestros ancestros se agrandaron, no solo logramos hablar, sino que desarrollamos la increíble habilidad de atragantarnos con comida. Mientras que en los animales las vías para el aire y la comida no están conectadas, en los humanos aparecen en la garganta y hasta se cruzan. Esto significa que no podemos comer y respirar al mismo tiempo. Otros animales pueden, lo mismo que pequeños bebés. Los bebés pueden tomar el pecho continuamente solo porque sus vías de aire y alimento están tan separadas como en los monos, y no como en los humanos adultos. Una vez que crecen tienen que respirar entre tragos. En la estructura de la garganta se dio un cambio dramático, y es el mecanismo de este cambio y el modo en que el cerebro aprende a coordinar la respiración con tragar. Un acontecimiento que tiene lugar a partir de los 3 meses de edad, y que el Dr. Leitman piensa que es un factor en las muertes en las cunas. También encontramos una serie de patologías, como la llamada muerte en cunas o síndrome subrepticio de muerte infantil, que coincide con muchos de estos cambios en la respiración en su comienzo. Estamos investigando cómo este cambio de la maduración laríngea en su posición se relaciona con la ocurrencia de este terrible asesino llamado síndrome subrepticio de muerte infantil. Fue un viaje épico desde el mono al ser humano. Mucho más extraordinario aún verlo reflejado en un infante haciéndose adulto. Y cuando un estudio como este puede darnos una visión sobre algo tan inesperado como la muerte en una cuna, vale la pena hablar. La electricidad es una de las fuentes de energía más vitales y esenciales a disposición, pero mantener el abastecimiento durante 24 horas puede ser difícil y costoso. Estas rejillas de energía transportan cientos de miles de voltios de electricidad cruda a través del paisaje de Australia a los hogares y a las fábricas. Mantener las líneas es la responsabilidad de esta gente, instaladores operando en un medio potencialmente mortal. Suspendidos a 50 metros de altura y usando pesados palos aislados, su trabajo es embarazoso y lento. Pero a la Pacific Power se le ocurrió otro método. Formaron un equipo para trabajar en estos cables solo con sus manos directamente. Suena increíble, pero puede hacerse sin electrocutarse. La técnica es que el trabajador no debe tocar el cable y la torre al mismo tiempo, pues se formaría un circuito y la electricidad fluiría a través de su cuerpo al piso. Así que mientras esté aislado de la torre, puede tocar el cable con total seguridad. Esta es la clave para el trabajo a mano limpia en cables. Parece una chaqueta y se siente como una, pero no lo es. Es un traje protector. El material no lo aísla, sino que conduce, porque hay una red de cables que se tejió en todo el traje, creando un marco de metal. Este es un enlace, y cuando el trabajador sube a la rejilla, se une al conductor que lo coloca en el mismo voltaje. El traje es solo una parte de la tecnología, y en sí mismo no lo protege. ¿Es lo que quieres? Lo realmente importante es cómo mover al trabajador desde la torre al cable sin formar un círculo mortal.
Y es así como se hace con una escalera aislada. Un equipo de 7 personas monta al trabajador y la escalera hacia el cable y él se acerca. El voltaje en su cuerpo aumenta gradualmente, pero él no lo siente. A esta altura está cargado con unos 170.000 voltios. Completa el viaje con una chispa inofensiva que vincula al traje y a él con la línea de energía. Eso significa que ahora se encuentra a 190.000 voltios, igual que la línea. El traje conductor lo mantiene constantemente en ese voltaje y ahora puede poner y sacar sus manos del cable sin chispas o shocks menores. Hoy hubo unas cuantas chispas, pero nada de qué preocuparse. Puede continuar con la tarea de reponer un aislante con relativa comodidad y seguro. ¿Todavía no convencidos? Bien, no somos los únicos que lo hacen. Hace años que los pájaros se paran en los cables con total seguridad. ¡Oh, cómo pesa! Y en muchas oficinas alguien tiene que levantarlo 3 veces por semana. Pero hay otro modo. Se llama hacedor de lluvia, y con una buena razón, pues dentro de la máquina se hace el agua de lluvia exactamente del mismo modo que la hace la naturaleza. Primero, se evapora el agua común de canilla o de cualquier otro origen, dejando atrás todos los contaminantes como sales, minerales y toxinas. Cuando uno lo piensa, así es como funciona la naturaleza. La evaporación hace una nube y eso es precisamente lo que está ocurriendo aquí. Luego se precipita como la lluvia, pero no esperen tormentas eléctricas. Y así sale el agua de lluvia. No hay filtros ni cartuchos que reemplazar. Y el proceso es continuo. Hora de probarla. Para mí tiene buen sabor. Funciona como agua de mar o agua de pozo con alto contenido de minerales, lo que debería hacerlo atractivo para zonas remotas o lugares donde uno no puede confiar en el agua local. Y hace hasta 30 litros de agua por día, lo que es suficiente para una oficina normal. ¡Salud! Y ahora, un nuevo uso para la lana vieja. El desastre del Exxon Valdez y los derrames de petróleo en la Guerra del Golfo nos alertaron sobre los peligros que los derrames de petróleo pueden traer al medio ambiente. Hemos visto al ejército de gente trabajar en Alaska intentando limpiar el desastre usando una variedad de diferentes métodos. Pero esta historia trata sobre uno nuevo que utiliza un producto natural. Una de las cosas por las que Nueva Zelanda es famosa son sus ovejas, pero ahora los investigadores tienen una aplicación nueva. Esta es la lana tal cual, sacada del lomo de las ovejas, que aún tiene su grasa natural. Pero una vez que la misma fue retirada y que se la revolvió en tambores, forma pequeñas esferas como estas. Esto las hace perfectas para absorber aceite. Cuando las esferas de lana u ovillo se mezclan con aceite pesado, lleva 10 segundos para que el aceite se absorba. Lo atrapan de 2 maneras. El exterior proteico de las fibras de lana es oleófilo, que significa amante del aceite, pues crea fácilmente vínculos con el aceite. Pero es la estructura de las pequeñas esferas con su enorme zona de superficie la que permite atrapar 40 veces su peso en aceite. Los vellones se colocan en bolsas de red de diferentes medidas y formas y se usan como tubos para operaciones de limpieza de derrames y de desperdicio industrial. Poniéndole petróleo al agua, sabemos cómo funciona la aplicación de los tubos.
Esta extraña pieza de pertrechos utiliza los tubos en una máquina portátil y el agua oleosa puede limpiarse in situ en lugar de ser enviada en barcos a plantas de procesamiento. El agua oleosa se bombea en este tanque y se filtra a través de este tubo. Cuando llega al otro lado del mismo debería contener menos de 5 partes por millón del aceite. Una vez que el tubo se satura, se lo reemplaza por otro. Los tubos pueden reciclarse centrifugándolos para retirar el aceite. Los tubos de lana se enviaron al Golfo Pérsico durante la guerra, y aunque la tecnología no es aplicable en grandes derrames, es ideal para las operaciones de limpieza que le siguen. En Holanda los ovillos se convirtieron en colchonetas para derrames de aceite debajo de los trenes. Y en Australia la tecnología se usa para captar aceite de las maquinarias que polucionan las zonas alrededor de las minas de carbón. ¿Cuán eficaz es todo este proceso? Allí está. Huele a aceite. No creo que la embotellen, pero es mucho mejor que la que salió de allí. Esto es todo por hoy. Hasta el próximo Quantum. Cámara de seguridad, el tiempo vuela para los camiones apresurados. Lentes de contacto para ojos asiáticos y el vuelo de los abejorros. Volveremos a encontrarnos nuevamente. Nos vemos. Nuestro próximo programa: Viajes y aventuras. Adrián Paenza nos presenta una visión total de la historia de los campeonatos mundiales de fútbol. El fútbol y el mundo. ¿Qué pasaba en ese momento en los estadios? Y también fuera de los estadios, en la sociedad, en el mundo. Porque así es, esto es fútbol, con Adrián Paenza. Todos los martes en Infinito, el primer canal documental latinoamericano. La serie que habla del mar. Salazar. Muy pronto, en Infinito. También en agosto, vea, sienta, viva Infinito, con estrenos y novedades. El nuevo ciclo de estrenos de las noches temáticas. El juego y el azar, fe y fanatismo, adicciones, fobias y matrimonio. Adrián Paenza con los mundiales de fútbol, Argentina 78 y España 82. Hola Carlito, con sus nuevos enfoques temáticos en estreno. Más leyendas del ring, con nuevos capítulos de los grandes del boxeo en Latinoamérica. Los estrenos de las nuevas series que presentaremos en agosto. Antártida, el confín de Sudamérica, un viaje lleno de aventuras hacia el continente blanco. Los hijos de la danza,
la vida de los jóvenes bailarines de la Escuela de Baile de la Ópera de París. Enviado especial con sus investigaciones exclusivas y anticonvencionales en todo el mundo. Y los capítulos estrenos de las series favoritas. Pantalla abierta, especiales de infinito, más allá del 2000, Poder de Fuego. Loco por los animales, Andando Caminos, Guía para viajeros independientes, Hombres en conflicto y muchos más. Y atención, que muy pronto llega Thalassa, la serie que habla del mar. Todos estos estrenos de agosto, véalos, siéntalos y vívalos en Infinito, el primer canal documental latinoamericano. Viaje con nosotros a Oregón, a vivir las más excitantes aventuras deportivas en medio de una naturaleza bravía. Ya comienza Viajes y Aventuras del Salvaje Oeste en Infinito. Bienvenidos a Aventuras del Salvaje Oeste. En el programa de hoy nos internaremos en el campo, como los soldados de caballería hacían en el lejano oeste. Después nos uniremos a un grupo de discapacitados que hacen una excursión por Oregón. Pero antes, conozcamos a una sociedad muy inusual que se aventura en las profundidades para desenterrar las preciadas trufas. Encuentro estas extrañas cosas en el bosque, pero no sé dónde están. Y si se fijan en los libros, especialmente de hace 10 o 15 años atrás, tal vez haya algo así en existencia, pero nadie sabe mucho sobre eso. La curiosidad insatisfecha llevó a Frank Evans y a otros buscadores de hongos, biólogos y aventureros gastronómicos a unirse en lo que es la Sociedad Norteamericana de Buscadores de Trufas, o Sonnerbot. La sociedad se reúne en el bosque cada mes, llueva o truene, en busca de un hongo tan raro y misterioso que muchos ni siquiera han oído hablar de él. Una trufa es como un hongo, excepto porque nunca aparece sobre tierra y jamás sale a la superficie. Para buscarlas en Europa hace falta un cerdo o un perro que las huelen. Pero aquí, en estas reuniones esporádicas, para atrapar a este hongo subterráneo hace falta un buen ojo, una paciencia a prueba de todo y una buena pala. Buscamos debajo del follaje del bosque, no demasiado profundo en la tierra. Allí es donde crece la mayoría de las trufas. Está justo debajo de la superficie. La mejor apuesta está al pie de un árbol y un buen buscador de trufas siempre reemplaza la tierra en donde cavó. Parece que buscamos almejas, ¿eh? Es difícil decir cuándo encontrarás algo. Se puede cavar todo el día, cavar debajo de cada árbol que encuentres y jamás hallar ninguno de los 300 tipos de trufas existentes en Oregón. Y la competencia es sana. Mira, hay ardillas por este lugar. El esperanzado grupo hoy tiene suerte y el olor de las trufas puede sentirse en el aire. ¡Encontré una! Mira aquí, ahí. Hay muchas, 3 juntas. Todos tienen éxito. Parece la más grande del día. Ese es el premio. La gran trufa blanca de Oregón. La fortuna sonríe a estos intrépidos. Llenan canastas con un elemento aparentemente escaso pero crucial para varias de las recetas más exóticas del mundo. Cocinar trufas es de esas cosas típicas de un chef. Hay algo de teatralización en eso y algo de placer.
Puedes usarla para paté de hígado. Y cuando compré la última vez, estaban a $35 la onza. Así que son raras de encontrar. Oyeron bien, dijo $35 la onza. Recientemente en Nueva York se vendieron trufas italianas a $1.800 la onza, el doble de caviar de esturión blanco. ¿Cómo es que un hongo que habita los bosques llegue a un precio tal? No se los puede cultivar. Para cultivar una trufa hay que sembrar árboles. Las trufas crecen en relación simbiótica con un árbol. Les provee de agua y nutrientes a las raíces del árbol y a su vez el árbol le otorga la energía del sol a la trufa. Aunque esto solo sucede en el ambiente silvestre, hay ciertas plantaciones hechas por el hombre en Francia e Italia. Hace muchos años, ciertas familias en Europa descubrieron cómo propagar árboles de manera tal que estimulen el crecimiento de las trufas. Pero es un secreto y guardado muy de cerca por ellas porque son un plato muy raro y muy especial. Hubo algunos intentos de crear trufas artificiales, pero estas trufas de laboratorio no agradaron al paladar exigente. La delicia del gourmet depende del misterio natural. Durante el medioevo, en época de Marco Polo, fue lo mismo con la pimienta y las especias de Oriente. Eran astronómicamente caras en Europa, porque eran raras y por su especialidad. Las trufas recuerdan en parte eso, y son tan raras de encontrar, tan lerdas en crecer y tan escasas. Las cosas así son muy valiosas. Eventualmente, la productora Jessica Martin se prestó a probar por sí misma y Pat fue tan amable de mostrarle cómo se hace. Lo que necesitas es buscar una buena zona, como te expliqué antes. Busca donde cavaron los animales. Porque los animales pequeños comen trufas. Para algunos su dieta es exclusivamente de trufas, para los roedores. Mira, lo que necesitas es hacer palanca con el rastrillo. ¿Ves? ¿Puedes? ¿Pruebo? ¿Solo lo superficial? Sí, claro que vas a poder, ¿ver? Pienso que esa podría ser una, pero no, es una piña. ¿Ves algo? Cava más. ¡Oh! Encontraste una. Mira. Y parece bastante buena. Es mi primera trufa. Genial, bastante grande, ¿eh? Emocionante. Ya verás. Lo interesante de esto es que puedes pertenecer al grupo si te interesan para comer. Y si no quieres comerlas, todo lo que puedes hacer es estudiarlas. Eso es porque la sociedad no solo reúne trufas para comer, también las mandan a la Universidad Estatal de Oregon a que las estudien los micólogos. Hasta el momento tenemos 4.000 especies identificadas que miembros de la sociedad, gente común, no científicos, contribuyeron a encontrar para su reconocimiento de lo que hay en el bosque. Es la única base de datos de su especie que hay en todo el mundo. Y hoy agregarán bastante a su base de datos. Allí encontraron más. ¿Recuerdan la trufa que encontró Jessica? Resultó que no era la misteriosa trufa blanca de Oregon. ¿Qué es? No sé qué es. ¿Es posible que la guía de campo de Oregon haya descubierto un hongo previamente desconocido? Podría ser que haya contribuido en algo a la ciencia. Es algo que Frank creyó ver años atrás. Pero como en un sueño, desapareció, sin dejar rastros de su identidad. Solo el tiempo y la universidad lo dirán. Me alegra que hayas descubierto algo tan interesante. Y voy a ver si encuentro más porque yo también quiero saber. Nunca había visto algo así. Así que preparamos un envío para que verifiquen en la universidad en sus microscopios. Y algunas terminaron en un platillo que fue el festín de los buscadores de trufas. Sí, me gustan. Maravillosa. Te advierto que son afrodisíacas, ¿eh? Algunas saben como frutas. Son muy frutales. Otras saben a nuez. Hay una amplia variedad. Soberbias. Acostumbrado a pensar que los ratones y ardillas sobrevivían. Ahora sé que la pasan genial. Deliciosas.
Me gusta su sabor especiado. Me gusta su individualidad. Me gusta que sean silvestres, que puedas ir por el bosque y halles algo tan extraordinario que te haga querer pasar el resto de tu vida. Hemos dejado atrás el Valle de las Leñas y su destacado centro invernal de esquí para dirigirnos hacia Valle Hermoso. Este excepcional valle constituye la parte más austral de la cuenca del Río Grande, compartida principalmente por los ríos Tordillo y Cobo. Con una extensión de 18 kilómetros y un ancho de 6 kilómetros, el valle se encuentra limitado por dos cordones montañosos de forma sinuosa, bordeados por agudos paredones, que pronto descubren el hermoso panorama del lago de claras y espesadas aguas. De 1 kilómetro y 700 metros de ancho, su profundidad media es de 40 metros. La fauna histícola está formada por truchas, salmónides y arcoíris. Multitud de martinetas y patos completan el ecosistema salpicado por los brillantes violetas y amarillos de la vegetación y el intenso blanco de las primeras nieves. Compañía de Jesús adquiere las tierras de Tafí del Valle, inicia la construcción de capilla, casas y oficinas que finalizarán alrededor de 1720. La primitiva capilla sufrió distintas modificaciones que cambiaron su fachada por otra de estilo neoclásico, con una curiosa espadaña perpendicular a la misma. Hasta que en 1974, con las obras de restauración y reciclaje, se eliminó la espadaña reconstruyéndose el original frente de características jesuíticas. Su interior está constituido por dos espacios acodados, la nave principal y la capilla lateral, que se abre junto al altar.
En el mismo se exhiben dos importantes pinturas cusqueñas que representan la Divina Pastora y San José con el niño que junto al antiguo crucifijo formaron parte de la capilla original. Se conserva un viejo armonio y parte del mobiliario de la antigua capilla. En las salas aledañas, la techumbre original ha sido restaurada y en ella se exhiben vestimentas y elementos del ceremonial religioso utilizados por los padres jesuitas, como así también la campana de bronce del siglo XVIII del primitivo campanario. Este óleo sobre tela de la escuela cusqueña del siglo XVIII perteneció al equipamiento de la capilla y representa a San Cristóbal. La Virgen María, vestida con el hábito de las Mercedes, fue desde 1812 año de la batalla de Tucumán, venerada por los fieles de la zona, junto a San José y el Niño. Continuando nuestro recorrido por la vieja casona, nos encontramos con la sala donde se conserva el mobiliario del dormitorio de quien fuera gobernador de Tucumán entre 1828 y 1829 y propietario de la estancia, don José Manuel Frías Silva. En esta sala, decorada con muebles realizados en madera de jacarandá del siglo XIX, se recuerda a los ilustres dueños de la casa, don Julián Ruiz de Huidobro, el gobernador Frías Silva, Mariano Avellaneda y el presidente argentino Nicolás Avellaneda, quien en su infancia pasó temporadas en la estancia de su abuelo Silva. El Museo Arqueológico, la Capilla Jesuítica y la antigua casa de la estancia de la banda en Tafí del Valle constituyen un notable ejemplo de puesta en valor del patrimonio histórico y cultural del noroeste argentino. Estamos en el Maitén, en la provincia del Chubut, en el sur argentino. Aquí, junto a la estación del viejo expreso patagónico, funcionan los talleres centrales de este histórico ramal ferroviario. En las antiguas instalaciones de la estación encontramos un pequeño museo ferroviario donde exhiben objetos utilizados en las oficinas a lo largo de la historia del ramal. En los talleres se efectúan trabajos de mantenimiento, reparación y hasta fabricación de piezas y repuestos que con ingenio y destreza se realizan sobre estas locomotoras de origen belga y alemán, que ya han cumplido más de 70 años.
Trevelin en idioma galés significa Tre, pueblo. Velin, molino. El pueblo del molino. Trevelin o Trevelin es una localidad de la provincia del Chubut en la Patagonia Argentina. Fue fundada en 1885 por el coronel Luis Jorge Fontana, primer gobernador del Chubut, que llegó a la zona buscando nuevas tierras para establecer una colonia. Los primeros colonos fueron familias de origen galés, que llegaron en febrero de 1891. Desarrollaron una importante actividad agrícola. Pronto creció la fama de los trigales de la zona y con ellos la necesidad de construir un molino harinero que fue terminado hacia 1918. El molino de los Andes fue internacionalmente conocido por la calidad de sus harinas e inspiró, como vimos, el nombre galés de Trevelin. Ha sido muy duro, pero pienso que... Cuyo biólogo de plantas es el doctor Harry Harju. Wyoming tiene el tamaño de Inglaterra, y sin embargo su población apenas alcanza 500.000 de habitantes. Harry se pasa largos días patrullando esta magnífica mucha vida animal. Y se terminan las ilusiones románticas del viejo oeste. Esto, aunque no lo crean, es Laramie. Esta es una de las primeras cosas que ocurrieron cuando se inició el desarrollo en Wyoming. Llegó la cadena de lo que un amigo mío llama el callejón de la gastritis. Son todos los restaurantes McDonald's, Burger King, Long John Silver's, Arthur Treacher's y todos los comercios que venden ese tipo de comida. Las causas perdidas como Laramie ya no le interesan a Harry, quien solo pasa a través de ellas. Está más preocupado por cosas respecto a las cuales puede hacer algo. Precaución, gasoducto, no excavar. El gran cambio que está ocurriendo es el tipo de lugar por el que caminamos, en donde hay tuberías que atraviesan el campo. Normalmente con una tubería... ¿Pero cómo? Hay una tubería aquí abajo. Justamente abajo de nosotros. Ese promontorio hacia la izquierda es donde está la tubería. De hecho, aquí hay 3 tuberías. Esta es la razón por la que nos detenemos aquí. Y la razón por la que quería observarla es porque aparentemente no hubo reforestación aquí o no funcionó. ¿Y va a haber muchos trabajos como este en el estado? Sí, tenemos aproximadamente 12.000 pozos petroleros en el estado y como hay gas natural que producen esos pozos, los mercados para el gas natural son orientales u occidentales. Y lo obtendrán aquí. He visto unas 15 proposiciones para nuevas tuberías en los últimos 6 meses. Algunas son pequeñas, pero la mayoría son tuberías muy largas. Esta, por ejemplo, va a Chicago. Laramie a Chicago, 1.620 kilómetros. Recientemente hubo una fuga de petróleo en el estado, donde había una tubería. No una tubería de gas natural,
Ese petróleo estaba constituido por brea, crudo número 6, de tipo muy pesado, y se derramaron más de 1 millón de galones en el río Plata. La extinción del hábitat, ya sea por pozos petroleros o minas, es particularmente trágica en Wyoming. Pero la conservación animal ha sido extraordinariamente exitosa. Bajo la vigilante mirada de guardianes como Harju, ha habido un auge de la vida animal desde principios de siglo. Cierto control es necesario para evitar que los animales destruyan su hogar. Y en Wyoming, esto ha representado una ventaja política. El Departamento de Caza y Pesca es totalmente financiado por las cuotas por permisos de caza y pesca, lo que le da una vital independencia económica de las autoridades estatales. Harry Harju participa con entusiasmo en todos los aspectos del sistema. No se ve ni una hormiga. ¿Cuál es tu mejor tiempo para encender un fuego? Bueno, si uso encendedor puedo hacerlo muy rápido. ¿No lo harías así? Claro que lo haría. No conoces el viento aquí, ¿eh? ¿Qué es esto, eh? Mi padre estuvo aquí hace como 5 años y dijo que no le gustaba cómo comía, ni que mi comida estuviera en la parte trasera de la camioneta. Cada vez que quería comer algo, se rompía algo. Así que hizo esto para que guardara mi comida. Y al año siguiente me trajo otro para los tarros y los trastos. Entonces yo le dije, oye papá, si me sigues trayendo más muebles como este, yo no voy a caber en la camioneta. Y llevo mis trastos en este. Tiene cajones para todo, tiene cubiertas. Mira, aquí llevo de todo, llevo aspirinas y dentífrico, todo lo que pueda necesitar. ¿Qué es 79 EB? Alce hamburguesas. Significa que algún alce sacrificó su vida para que yo comiera. Para alimentarte. ¿Qué parte de tu alimentación obtienes de la caza y pesca? El 95%. No he comprado carne desde 1960, excepto tocino. Ocasionalmente jamón. Mi nivel de colesterol es de prácticamente 0. ¿Por qué? ¿La carne de caza tiene bajo colesterol? No tiene mucha grasa natural, es muy ligera. Aparte del alce, ¿qué otra carne te gusta? Bueno, el alce es... hay una discusión en el estado de Wyoming. Algunas personas piensan que el alce es mejor. Pero hay otros animales. A mí me gusta el alce. También el ciervo. Y también como carne de antílope. Y tenemos muchas aves. Bueno, ahora todo lo que hay que hacer es poner esto al fuego.